todo, ¿sí? Porque entiendo que es lo que más suele complicar y es lo que más van a necesitar de nuevo. Tiene que ver con triángulos, obviamente, ¿sí? Normalmente asociamos la trigonometría a triángulos rectángulos. No es tan cierto esto último, ¿sí? La trigonometría existe, más allá de que existan triángulos o no, existe, ¿sí? Y la van a ocupar mucho en lo que es justamente funciones trigonométricas, etcétera, 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 en análisis, por ejemplo. Bien, entonces, yo le quiero preguntar, ustedes resolución de triángulos vieron, ¿no? Conjunto con trigonometría, obviamente, pero triángulos rectángulos nomás. Lo que yo quiero saber es si vieron teorema del seno y teorema del coseno. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un breve repasito de eso también. Y después, bueno, eso sería todo. Después con la trigonometría un poco más que nada entender qué significa el seno, qué significa el coseno y qué significa la tangente, ¿sí? Porque es el máximo lo que vamos a ocupar. Y por último, si querían, me habían escrito ayer sobre logaritmos, haremos un repaso breve sobre logaritmos y las propiedades. Y por último, ahí ya, si ya no hay más alguna duda sobre algún tema en específico, pasaríamos a resolver. Creo que le enviaron una receta a ustedes por el aula, puede ser. Pasaríamos a resolver esa si les parece, o alguna otra que tengan, algún otro ejercicio que quieran. ¿Está bien así? ¿Tienen alguna consulta? Podemos añadir ecuaciones racionales al programa. Dale, perfecto, no hay drama. ¿Inecuaciones o ecuaciones? Ecuaciones. Ecuaciones. ¿Ok? Bien. Vamos primero entonces con lo de trigonometría, ¿sí? Para la trigonometría, lo que nosotros el estudio que ustedes le van a dar a la trigonometría, ¿sí? Es el de las razones trigonométricas, ¿sí? Esto es lo que nosotros le vamos a prestar más atención ahora, ¿sí? Por ahora. Las razones trigonométricas son razones trigonométricas porque están asociadas a un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, ya estas razones no nos sirven para resolver el triángulo. Siguen existiendo, siguen funcionando, pero no para ese tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nosotros siempre vamos a asociar las tres razones, el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, ¿sí? Y la tangente de algún ángulo, ¿sí? Todas estas razones trigonométricas, las razones trigonométricas, dentro de un triángulo rectángulo, ¿sí? Se pueden calcular, por eso se llaman razones, como una fracción, ¿sí? Yo voy a tener acá lo que es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa. Acá voy a tener lo que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y acá voy a tener para tangente. Quiero hacer una pausa porque la podemos calcular de dos formas y yo creo que las dos son tan buenas de entenderla, ¿sí? La tangente la puedo calcular como cateto opuesto, ¿sí? Sobre hipotenusa, o bien como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, conocer la tangente, conocer el seno y el coseno nos permite conocer la tangente. O sea, yo puedo calcular el valor de la tangente como seno o coseno. Lo pueden probar con cualquier ángulo que les va a dar. ¿Estamos? Y lo que quiero que se entienda acá es que todos, ¿sí? Todas estas razones tipo el seno y el coseno tienen un rango de valores, así como la tangente, ¿sí? Ustedes vieron que cuando ustedes calculan el seno o el coseno de un ángulo, siempre le da ángulos pequeñitos. Sí, perdón, siempre le da resultados pequeñitos. 0, algo, 0,0 algo, etcétera, ¿sí? Eso es porque los valores que puede tomar el seno y el coseno van de menos 1 a 1, ¿sí? O sea, el valor más grande que puede tomar el seno es 1 y el valor más chico que puede tomar el seno es menos 1. Sucede lo mismo con el coseno, ¿sí?
el seno, ¿sí? El máximo valor del seno, ¿sí? Del seno es igual a 1. Y el mínimo, ¿sí? Del seno es igual a menos 1. ¿Sí? Con el coseno sucede lo mismo. El máximo del coseno de algún ángulo es 1 y el mínimo del coseno y el mínimo del coseno es menos 1, ¿sí? Pero con la tangente no sucede así. El máximo es infinito y el mínimo es menos infinito, ¿sí? ¿Por qué sirve esto? Porque me puede ayudar a llegar a algunas conclusiones en problemas trigonométricos. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, una ecuación trigonométrica o cosa por el estilo. No es el caso por ahora, pero está bueno contarlo. Esto tiene que ver con el dominio de la función, ¿sí? Y con el conjunto de imagen de la función. Lo verán más adelante cuando estudien funciones, ¿sí? Pero es necesario que lo sepan ahora para que entiendan, ¿sí? Los resultados que le está dando. ¿Estamos? Si nosotros, ¿sí? Recuerden que yo les dije que esto está asociado siempre, las razones trigonométricas, a un triángulo rectángulo. ¿Sí? Una cosa, Decime. el de la tangente también lo puedes sobre la tangente. Sí, pues hipotenusa, perdón, tienes razón. Esto es cateto adyacente. Gracias, Rocío. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahora, sobre esto justamente que les estoy diciendo que tiene que ver con un triángulo rectángulo, nace de acá. Se está viendo el GeoGebra, ¿no? ¿Sí? Fíjense que yo tengo un círculo, ¿sí? Una circunferencia en realidad, en donde el punto P puede tomar cualquier lugar, ¿sí? Lo que ustedes van a ver es que se construye un triángulo rectángulo donde esto es el cateto opuesto a este ángulo, alfa, y esto es el cateto adyacente a este ángulo alfa, ¿sí? Y por teorema de Pitágoras yo sé que el valor del seno, ¿sí? Que es este lado, y el coseno de este lado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Ya voy con esto que está acá. Yo le llamé seno a este lado y coseno a este lado, ¿sí? Esto es una circunferencia que tiene radio 1, ¿sí? Si ustedes ven acá, el radio es 1, va de 0 a 1. Entonces, yo ya sé que la hipotenusa vale 1. Lo que significa que dentro de este triángulo yo tengo un cateto acá, que claramente es menor que 1, y otro cateto acá, que claramente es menor que 1. Y se da la casualidad que cuando yo planteo el teorema de Pitágoras, ¿sí? Este valor, esta longitud que yo llamé coseno y esta longitud que yo le llamé seno, elevadas al cuadrado, ¿sí? Me van a dar siempre 1, que es el cálculo que aparece acá. Esta es una identidad trigonométrica, pero esto también justifica, ¿sí? Por ejemplo, que cuando el coseno es 1 o el seno es 1, el otro es 0. Fíjense, yo estoy armando un triángulo que no tiene un cateto acá, horizontal, ¿sí? Entonces, esta longitud que vendría a ser el coseno, que es este cateto, ¿sí? Se hace tan pero tan pequeñito, que es 0, ¿sí? Y acá, fíjense, el seno vale 1 y el coseno vale aproximadamente 0, ¿no? Esto está, ahí está. Y el coseno vale 0, ¿sí? Lo mismo sucede cuando el coseno se hace lo más grande posible, fíjense, llega al 1, y ahí está, ahí. El seno se hace 0 porque ya no tengo cateto acá, ¿sí? El cateto vertical ya no lo tengo, ¿sí? El que está acá no lo tengo, mientras que el horizontal se hace lo más grande que puede. Y bueno, lo mismo sucede si me voy hacia el otro lado, ¿sí? Fíjense, que el coseno se hace menos 1, ¿sí?
En realidad acá me está dibujando el ángulo al revés porque, no sé. Vamos a ver. Así, por ejemplo. Para 270. Fíjense que cuando yo me acerco a 270, ¿sí? El coseno se va haciendo 0 y el seno se va haciendo menos 1. ¿Sí? Porque me voy por debajo. Entonces va a haber cierto rango de valores que son los cuadrantes, donde el coseno tome un signo, el seno tome otro y la tangente otro. ¿Sí? Entonces, esto también se lo explico porque cuando se crucen con el teorema del coseno o el teorema del seno, a veces va a haber resultado negativo. Ustedes lo que tienen que hacer es no desesperarse. ¿Sí? Porque el seno y el coseno pueden ser negativos, la tangente también. ¿Sí? Si yo tengo mis cuadrantes, ¿sí? El coseno va a estar acá, ¿no es cierto? En la horizontal. Cuando está en este cuadrante, el coseno es positivo. Cuando el ángulo está en este cuadrante, ¿no? ¿Sí? Cuando el ángulo pasa a ser un poco más grande y pasa a este cuadrante, que ya es en el segundo, el coseno está a la izquierda. ¿Sí? El segmento se me dibuja acá a la izquierda. Lo que significa que el coseno acá va a ser negativo. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el seno. En este caso, en ambos cuadrantes, el seno se dibuja por encima. Entonces el seno es positivo acá y también positivo acá. ¿Sí? En cambio, acá no era de ahí. Pero cuando me voy por debajo, por ejemplo, un ángulo como este, ¿sí? Que está en el tercer cuadrante, el seno pasa a ser negativo. ¿Sí? Entonces el seno acá va a ser negativo, el seno acá va a ser negativo, mientras que el coseno acá va a ser, fíjense que para el seno yo veo si está por encima o por debajo del eje, y para el coseno yo voy a ver si está a la derecha o a la izquierda del eje. En este caso, hasta la izquierda va a ser coseno negativo. Y acá hasta la derecha el coseno va a ser positivo. ¿Sí? Y saber el signo de la tangente es fácil, porque la tangente yo la calculo de esta manera. ¿Sí? Estoy haciendo una división. Bueno, esa división, si es positivo sobre positivo, la tangente es positiva. Si es negativo sobre positivo, la tangente obviamente va a ser negativa. Negativo dividido negativo va a ser positivo. Y la tangente acá va a ser negativo dividido positivo, va a ser negativo. ¿Sí? Esto me está dando el signo. Saber en dónde está el ángulo ubicado, digamos, dentro de los cuadrantes me va a permitir no adivinar, sino predecir el resultado de dónde debería estar. ¿Sí? Si yo después hago un trabajo, por ejemplo, con vectores, ¿sí? En física, o después cuando den análisis y vean la función trigonométrica, y ustedes más o menos saben dónde está el ángulo con el que ustedes están trabajando, el resultado, digamos, y les da, no sé, yo sé que el resultado debería estar en el primer cuadrante, y veo que el coseno y el seno me dan negativo, y algo te da mal, ¿sí? Porque yo estoy viendo que mi predicción, digamos, no estaría siendo la correcta. Entonces, bueno, reviso los cálculos. Y esto, de nuevo, sirve, por ejemplo, cuando tengan que resolver un triángulo que no sea rectángulo y ocupen el teorema del seno y el coseno. ¿Estamos? Recuerden, estas razones sirven solo sirven cuando el triángulo es rectángulo. ¿Sí? Yo, si no tengo un triángulo rectángulo, o si yo no sé si el triángulo es rectángulo, no puedo plantear esto que tengo acá. ¿Estamos? Porque si yo tengo un triángulo como, no sé, como este, ¿sí? Supónganse, esto es un triángulo. Feo, deforme, pero es un triángulo. ¿Sí? Yo acá claramente estoy viendo que no hay ningún ángulo recto como para decir, este es un triángulo rectángulo. Entonces, cuando me pregunten cosas sobre, por ejemplo, este ángulo, que le voy a llamar alfa, ¿sí?
Cuando me pregunten sobre este ángulo alfa, yo no voy a poder calcular el seno de este ángulo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Recuerden, esto sirve solo para triángulos rectángulos. En el momento en que yo dejo de tener un ángulo recto, dejo de tener catetos y dejo de tener hipotenusas. O sea, mi triángulo tiene tres lados, que se llamarán, no sé, ABC, pero ya no son catetos ni hay una hipotenusa. Entonces ya no lo puedo calcular de esta manera. En ese caso, ¿sí? Voy a tener que usar los teoremas. Entonces, acá, por ejemplo, lo que me estaría faltando para la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Si yo quiero resolver un problema donde tengo un triángulo rectángulo, todavía me faltaría, bueno, el teorema, ¿sí?, de Pitágoras. ¿Sí? Donde ustedes saben que, bueno, esto es A más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Sí? Y acá yo claramente puedo saber si esta es la hipotenusa, este es un cateto y este es el otro. Y esto es un ángulo recto. ¿Sí? Siempre que yo tenga un triángulo de esta manera, puedo plantear esto y puedo plantear esto. Si no, no puedo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Por otra parte, ¿dónde está? Por otra parte, epa. Bien. Tengo, en el caso que no tenga un triángulo rectángulo, voy a plantear los teoremas. ¿Sí?